Nosotros somos de la Facultad de Cultura Física de la carrera Pedagogía en Actividad Física y Deporte. Vamos a hablar sobre el metabolismo y los sistemas energéticos. Para comenzar, el metabolismo es todo cambio químico y físico que se produce en nuestro cuerpo. El metabolismo se divide en dos: anabolismo y catabolismo. El anabolismo de moléculas pequeñas se convierte en una molécula grande, y el catabolismo, como su nombre lo indica, de moléculas grandes se convierte en moléculas pequeñas. Para explicarle voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de anabolismo sería los aminoácidos. La unión de los aminoácidos se hacen proteínas. Y de catabolismo, el proceso al revés. De las proteínas hacemos un proceso catabólico y le dividimos en los 22 aminoácidos principales. Los sistemas energéticos. Hay tres sistemas energéticos principales: el ATP-PC, que es el aláctico; el sistema glucolítico o láctico, o el sistema y el sistema oxidativo. El sistema ATP-PC es el más fácil y el más inmediato. El tiempo es de 0 a 10 segundos, es rápido, y es sin presencia de oxígeno. El glucolítico puede haber que tenga oxígeno, pero generalmente no es sin presencia de oxígeno. Esto se da en deportes de medio fondo. Y el oxidativo, que es más complejo de los tres, que se da en deportes de fondo. A continuación vamos a realizar una entrevista con el Magíster Marangón de la Facultad de Cultura Física sobre la importancia de los sistemas energéticos. Buenas tardes, señores. Vamos a conversar un poquito sobre la importancia de los sistemas energéticos en el deporte. Como el compañero ya lo ha manifestado, nosotros tenemos tres fuentes de energía directas que van a reabastecer al primer sistema principal, que es el ATP. El ATP, o adenosina trifosfato, es el sistema inmediato que el cuerpo utiliza para proveer energía. Pero este ATP va a tener el suministro de estas tres fuentes que son. Entonces, como el compañero bien lo mencionó, tenemos el ATP-CP, o también llamado ácido aláctico. ¿Okay? El segundo es el ATP, o también ácido láctico. Y el último, el sistema de la glucólisis aeróbica u oxidativo. ¿Okay? Esto quiere decir que de los tres, estos dos, el primero y el segundo, se realizan sin la presencia de oxígeno, mientras que el tercero necesita la presencia de oxígeno. El tema es claro y vamos a ir directo a lo que nos corresponde. Primero, nosotros tenemos que reconocer que de los tres sistemas tenemos nuestro tiempo de utilización, y el primer sistema va a tener una duración aproximada de 0 a 25 segundos, de 0 a 20 segundos, otros autores hablan hasta 15 segundos, va a depender mucho de la individualidad biológica también, pero, y sin embargo, de manera general hablamos de 0 a 25 segundos. El segundo sistema va a salir de los 30 segundos hasta los 2 minutos y 50 segundos, ¿no? Entonces, en este tiempo vamos a entender que los esfuerzos van a ser mucho menos intensos que los primeros. ¿Okay? Ya vamos a poner ejemplos referente a los deportes que están manejados aquí. Y la glucólisis anaeróbica es toda actividad que sobrepasa los 3 minutos. Como consecuencia de esto, nosotros vamos a reconocer aquí 3 tipos de actividades deportivas dependiendo del suministro de ATP: aláctico, láctico y la glucólisis aeróbica. ¿Ok? Dentro de esto, yo voy a reconocer aquí pruebas en donde definitivamente
van a estar enmarcadas dentro de este periodo de tiempo. Muy bien, seguimos entonces. Dijimos que vamos a identificar a pruebas y deportes que van a estar enmarcados dentro de este periodo de tiempo. Por lo general, si hablamos nosotros del atletismo, vamos a reconocer aquí que las pruebas de 100 y 200 metros y toda actividad de lanzamientos dentro de lo que es el atletismo va a estar identificado como pruebas de carácter aláctico por su tiempo de duración. En los lanzamientos, por ejemplo, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, tenemos aquí los saltos. ¿Por qué? Porque su duración no va más allá de 25 segundos. En el segundo punto, dentro de estas actividades, nosotros ya tenemos pruebas que sobrepasan los 400, a pesar de que en el atletismo las pruebas de velocidad máxima son reconocidas entre 100, 200 y 400. Pero por asuntos fisiológicos, nosotros identificamos a los 400 y a los 800 metros como pruebas eminentemente alácticas porque sobrepasan el tiempo de los 25 segundos, pero tampoco llegan a los 3 minutos. Y dentro de estas, nosotros ya vamos a identificar todas las pruebas del atletismo, ¿no es cierto?, que están enmarcadas sobre los 3 minutos. La media maratón y la maratón. 42 kilómetros y 195 metros. Que estamos hablando de pruebas de casi 2 horas de duración. Entonces, de manera general, nosotros podemos identificar los sistemas energéticos que son muy importantes, muy necesarios para el trabajo en actividad física o en el deporte. ¿Para qué? Para poder reconocer el deporte y el sistema energético que yo tengo que entrenar, en donde yo voy a realizar una planificación dependiendo del deporte en el cual yo esté involucrado y que yo voy a querer entrenar, mejorar, perfeccionar en cuanto a la parte fisiológica se refiere. ¿Ok? Buenos días, nos acompaña el licenciado Raúl Concela, profesional en educación física, ex deportista y entrenador de artes marciales, fundador del Club de Artes Marciales Total Combat. Vamos a ver un punto de vista desde un profesional de deporte. Esta entrevista es completamente de carácter educativo. Vamos con las preguntas. ¿Desde qué edad comienza la práctica deportiva? Bueno, primero que todo, un saludo cordial a las personas que va dirigida esta entrevista. Gracias a ti, Brian, por permitirme dirigir pues, a los colegas de nuestra profesión. Entrando en tema, ¿verdad? Bueno, como cualquier muchacho, niño de acá del Ecuador, todo papito quiere que siempre juguemos fútbol. Entonces esa es la iniciación deportiva. Ahora, tuve una experiencia muy grata, más o menos a los 8 años de edad. Por 3 años, es decir, hasta cumplir los 11, estuve involucrado en el atletismo en la provincia del Chimborazo. Mi padre nos llevó a vivir a esa ciudad y en provincia, en ciudades pequeñas, se practican mucho más deportes que lo que nosotros veríamos acá en la capital, ¿no? Entonces fue esa una de las razones que me inclinó desde ya a la vida deportiva. Cuando fui creciendo, retornamos acá a la ciudad de Quito y vuelvo y repito, como todo muchacho, involucrado en categorías formativas de los equipos que aquí había. A mis 15 años descubrí lo que son las artes marciales, me inicié con el kickboxing, posterior a eso el taekwondo y hasta el día de hoy que tengo 39 años no he dejado de prepararme y sigo en la línea marcial. Usted como deportista de artes marciales, ¿cómo fue su evolución para llegar al alto rendimiento? Bueno, el proceso fue bastante complicado, sin topar todavía el tema de lo que son competencias estatales para uno llegar a este tipo de programas, ¿no? Como deportista netamente activo en las categorías formativas, en mi caso ya directamente a la prejuvenil, juvenil, yo hacía lo que era kickboxing, hacía lo que era taekwondo,
pero mi salto como tal llega ya inclusive una vez terminada mi carrera profesional. Dentro del deporte amateur universitario yo tuve un paso esporádico, inclusive haciendo un poco de lucha olímpica. Tuve la oportunidad de ser campeón nacional de lucha universitaria y prácticamente estaba retirado de la vida deportiva en este sentido. Cuando ya salgo a la carrera, a ejercer, perdón, la carrera en licenciatura de educación física, se da la oportunidad de ponerme mi propia escuela de artes marciales. Y en ese momento empieza a nacer nuevamente el boom aquí en la ciudad de Quito, sobre todo, de llegar a competir en las tan famosas artes marciales mixtas. Contando una historia breve nada más, en la década de los 90 nosotros pudimos apreciar por televisión lo que eran las peleas de la UFC que se realizaban en los Estados Unidos. Entonces, en el año 98 hubo una única edición acá en el Ecuador donde se compitió tal cual eran las pruebas de este tipo, es decir, combates sin divisiones de peso, sin una reglamentación clara. Siendo yo estudiante universitario en el año 2007, se crea acá un evento con el nombre de Full Contact Karate, donde yo pude competir y quedar primero, que fue la primera iniciativa para tomar este tipo de actividad marcial. Pero no fue sino hasta cuando yo tenía más o menos mis 32 años de edad, ya instalado mi club de artes marciales, donde soy invitado a participar en un evento. Acá en Ecuador sobre todo, teníamos la concepción de que si yo practico, ejemplo, taekwondo, soy muy bueno, si practico karate do, soy mejor, si practico de pronto kickboxing, yo era completo, que eran las tres disciplinas más llamativas, ¿no?, de ese momento. Entonces se decide hacer una liga profesional y ahí es cuando yo empiezo a retomar entrenamiento, actividad y viene un proceso largo hacia el alto rendimiento. Tuve un paso bastante bueno, se podría decir, competí en Guayaquil, tuve algunas peleas profesionales, quedando invicto acá en el Ecuador. Y para ese entonces tuve la oportunidad de conocer un entrenador que venía de la ex Unión Soviética a fomentar un arte marcial, un híbrido que es de ellos, de Rusia, con el nombre de Sambo. Entonces, pese a que yo tenía mis años, inicia recién ahí con la formación de este entrenador de nombre Vladislav Melkov, quien me dice que hay este arte marcial nuevo para acá, para nuestro medio, en Sudamérica sobre todo, y me dice, tenemos la oportunidad de hacer tu preparación y llevarte a competir a un Panamericano, porque vieron mi evolución en las MMA. Ahí yo ingreso a un programa no gubernamental, pero sí de entrenamiento, tanto deportivo, psicológico, nutricional, de lo que es llevar a un cuerpo al límite. Listo. ¿A qué edad se alcanza el alto rendimiento? Bueno, profesionalmente hablando, tuve la oportunidad el año 2016 de trabajar en el Ministerio del Deporte, dentro del área que involucra a los deportistas de alto rendimiento. Hay distintas disciplinas que están dentro del ciclo olímpico que maduran un poco antes, o sea, tempranamente, y otras posterior para lo que son el ingreso de sus deportistas al alto rendimiento. En lo que es lo mío, en este caso las artes marciales, si yo hablo del taekwondo, estoy hablando que un muchacho a los 18, 19 años está listo para empezar su preparación con vista a lo que es un ciclo olímpico, ¿no? Pero ya en artes marciales un poco más complejas, como son las MMA, que si bien no están dentro de un ciclo olímpico, el sambo al cual represento, la madurez empieza a ganar a partir de los 25 años, porque no basta la madurez física, aquí juega muchísimo la madurez psicológica, que es lo importante en este tipo de deportes de contacto. ¿Qué nos puede contar dentro de su experiencia en el sambo como deportista? Bueno, ya comenté un poco cómo fue mi iniciación acá. He tenido la oportunidad de ser seleccionado nacional para 2 campeonatos panamericanos y un campeonato mundial en sambo. Adicional a esto hay otro deporte con similares características, traducido de pronto al español, porque también es de origen ruso, se podría decir mano a mano, en el cual tengo una Copa del Mundo y también un campeonato mundial.
En todo caso, estos dos deportes me han servido para tener una preparación de alto rendimiento como atleta, como deportista, para poder conseguir buenos resultados. Brevemente hablando, dando una explicación, en el sambo existen dos modalidades de competencia, una sin golpes, muy similar al judo, donde se trabaja mucha proyección, estrangulaciones, principios de luxación, mientras que la otra modalidad pues son netamente artes marciales mixtas, donde a lo que mencioné anteriormente se añade golpe de puño, codo, rodilla, patada, cabezazo, incluso es válido los golpes a zona genital. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de experiencia pues me han llevado a ser bastante agradecido mientras duró mi carrera deportiva. Al llegar a la representación de un campeonato mundial, ¿cuál fue la preparación dentro de lo que se considera en el alto rendimiento? Bueno, para, para que se pueda apreciar la diferencia marcada que nosotros teníamos como deportistas, cuando yo empecé en el taekwondo, en el kickboxing, lo normal, por ejemplo, era entrenar máximo unas 2 horas, ¿ya?, al día. Y claro, estábamos dentro de las competencias provinciales y nacionales. Cuando viene mi entrenador ruso, se complementa con otra persona también de la misma nacionalidad, pues yo empiezo recién a experimentar lo que era tener una planificación, llevar un estricto control de los horarios de entrenamiento. Entrenaba de 4 a 6 horas diarias, jornadas en la mañana, al mediodía, en la noche, los fines de semana, cuidando el peso, trabajando ya pues por separado los segmentos corporales, qué tal día tenemos de pronto resistencia, qué tal día tenemos únicamente preparación de sparring, qué tal día tenemos únicamente preparación técnica, incluso la parte psicológica era importantísima, o sea, un entrenamiento netamente psicológico muy arduo, muy duro. Yo tuve la oportunidad de recibir dentro de la universidad, claro, ¿no?, los fundamentos, los principios de la psicología deportiva, que es un campo netamente nuevo, pero es en forma general. Cuando mi profesor empieza a trabajar conmigo, muy, muy conocedor de este tipo de cosas, me dice, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de esta manera, y empieza una forma para mí en ese momento inexplicable, por qué me llevaba a ese límite, a ese punto donde me decía, tú no puedes, tú no haces, y yo no entendía que era lo que, sobre todo aquel deportista ecuatoriano, o sea, es mal acostumbrado, es mal educado, que toca decirle, a ver, vamos a hacer así, y si uno le dice que hay que forzarse un poquito más, no le parece y simplemente abandona, o sea, se ha visto esos casos. Entonces, pues mi profesor, al trabajar de esa manera, yo todavía no lo entendía, sino fue hasta cuando después que regreso del campeonato mundial, él ya estaba radicado nuevamente en su país, me escribe, me felicita y me dice, ¿sabes qué? Dice, ¿tú estudiaste un poco de psicología deportiva? Le digo, sí, brevemente, y me dice, ¿sabes lo que es la psicología inversa? Entonces, claro, lo habíamos de pronto topado en algún tema de exposición, ¿no? Y le digo, sí, le digo, o sea, tratar de conseguir un resultado, pero exponiéndole al deportista a que no lo puede hacer, en palabras para que ustedes me entiendan. Me dice, yo ocupé todo el tiempo eso contigo, porque el atleta o el deportista que hay que llevarlo lejos, hay que indicarle el camino para seguir, pero con todos los obstáculos que se presentan. Por eso para mí fue muy importante la preparación psicológica para poder tener buenos resultados. Actualmente, ¿el país maneja una política de Estado en cuanto al alto rendimiento? Sí, actualmente ya se la maneja, con carencias, con deficiencias, con limitantes reales, pero sí se maneja. Anteriormente no teníamos. Hablando de mis deportes, soy también profesional dentro de lo que es el taekwondo. Nosotros, por ejemplo, en el año 1982 se celebra el Campeonato Mundial de Taekwondo aquí en nuestro país, en la ciudad de Guayaquil, y uno de nuestros deportistas, de nombre José Cedeño, quedó campeón del mundo. La preparación de la selección ecuatoriana de ese entonces estuvo a cargo de un profesor coreano, porque no teníamos nosotros una política de Estado que conlleve a los deportistas, categorías formativas, a llegar a un nivel de ese tipo, ¿no? Entonces, actualmente los deportes que están dentro
del ciclo olímpico sí tienen ahora pues esta normativa de procesos, de cambios, de análisis para poder llevar bien el programa de alto rendimiento. Claro que estamos todavía en cierta desventaja con varios países de acá de nuestra América Latina mismo, pero ya el proceso está dado actualmente. Sí, para su deporte, ¿qué edad considera idónea para trabajar dentro del alto rendimiento? Bueno, lo mencioné hace un momento, ¿no? Dije que en el caso del sambo, hablando de lo que yo trabajo, sí, a partir de los 25 años. Y tiene una vida para competir dentro de la categoría absoluta hasta los 34 años. A partir de los 35 uno ya compite en la categoría máster y eso es, desde luego, desde mi punto de vista personal, es uno de mis anhelos, pese a que ya estoy dedicado a ser entrenador. Dios quiera que las cosas salgan bien y en el 2018 poder estar dentro de los campeonatos mundiales de la categoría máster. Listo. ¿Considera importante la preparación académica de un deportista? Para mí es la base fundamental. Nuestro deporte aquí en el Ecuador tiene muy mala, muy ingrata experiencia en cuanto al retiro de los deportistas como tal. No pretendo ser ofensivo, pero sí cabe la pena señalar. La mayoría de nuestros futbolistas profesionales, hace 10 años atrás nada más, se retiraban y perdían todo lo ganado. Atletas, luchadores, levantadores de pesas, que no tenían preparación académica, su vida se limitaba únicamente a ser jornaleros, a ser empleados de fábrica, que no está mal porque el trabajo dignifica. Pero yo sí considero, y esto a título personal, que el deportista, desde una categoría formativa hasta la categoría absoluta, sobre todo, que no tenga preparación universitaria enrolada con el deporte, sobre todo, no va a tener un resultado personal para cuando sea el momento de retirarse. Sobre todo para quienes son entrenadores, desde luego, ¿no? Mucho tiempo se vivió en nuestro país que quienes estaban a cargo de selecciones, incluso nacionales, no podían ser los propios ecuatorianos porque no tenían conocimiento académico. Fue eso que, sobre todo, a partir del año 2000, nos inundamos de entrenadores cubanos. Actualmente incluso estamos llenando las federaciones con expertos venezolanos y se deja a un lado a lo que es pues el talento propio, el talento nuestro, porque sí, o sea, no tenemos preparación. Ahora ya en el campo universitario, por ejemplo, yo soy ejemplo de esto. Cuando yo me gradué, todavía en la gloriosa Universidad Central del Ecuador no había la Facultad de Cultura Física que actualmente ustedes tienen. Yo todavía dependía de lo que era la Facultad de Filosofía. Ahora ya a nivel nacional ya hay carreras que nos emiten pues hasta maestrías, ¿no?, en entrenamiento deportivo. Pero fíjense que todavía no tenemos asignaturas o títulos de cuarto nivel relacionados a un deporte específico. Sería lo ideal, por ejemplo, hablando, qué sé yo, en el mismo taekwondo, que tuviéramos, aunque sea una tecnología en taekwondo, o tengamos una licenciatura en entrenamiento deportivo aplicado, se me ocurre, a los deportes de combate. Lo tenemos todavía en forma general. Pero bueno, se ha avanzado bastante, se ha conseguido mucho y eso ya es bueno, porque implica que a futuro se complementará lo que yo estoy indicando. Ventajas y desventajas de la iniciación del alto rendimiento de acuerdo a la edad y qué factor cree usted que influye para el buen desempeño. Si la pregunta viene a título personal, no puedo hablar obviamente a nivel general y menos de todas las disciplinas, siempre la juventud trabajada desde sus categorías formativas nos llevarán a un buen resultado. Me puse como ejemplo y yo no puedo dar por ningún concepto como fiable que una persona que está por sobre los 30 años recién ingrese a un programa del alto rendimiento. Al contrario, muchos de los atletas en esa edad deben ya someterse a lo que son preparación para desentrenamiento, dependiendo el deporte, la disciplina en la cual están involucrados, ya que los perjuicios hacia la salud son notorios, son comprobados, ¿sí? En deportes de contacto, sobre todo para las personas que se han entrenado de una manera no adecuada, en el corte de peso, los rebotes en su salud es increíble, ¿no? Personas jóvenes todavía
por así decirlo, es decir, que no han llegado ni siquiera a los 40 años, ya están con sobrepeso y que fueron en su momento atletas destacados acá del país. Respecto de cuál es el factor fundamental en esta edad, yo sí considero que es la preparación psicológica, ¿sí? Cuando uno es joven, tiene total ansiedad de demostrar a dónde quiere o a dónde desea llegar, mientras que un deportista que ya está en su madurez, no solamente física, sino emocional, a diferencia o en caso opuesto, lo que sabe es que ya únicamente debe competir o debe terminar la competencia, ya no tratando de figurar. Y esa preparación emocional hace que el joven cometa muchos errores, mientras que la persona que ya tiene sus años, pues simplemente se desgaste menos, trate de cometer menos errores para llegar a la victoria. Ahora, el problema, vuelvo y repito, que se tiene cuando uno ya tiene sus años encima, es inclusive en la recuperación muscular. Una lesión para un joven, pues con una para de pocos días, pocas semanas, está rehabilitado totalmente, mientras que para una persona que ya tiene pues sus lesiones pasadas, ya es muy complejo. Esta parte ya obviamente los médicos son los que son más entendidos. Uno como experiencia sabe que el desgaste, el funcionamiento metabólico ya no es el mismo. El envejecimiento del cuerpo no pasa únicamente por una parte nada más, es general. Entonces uno debe tratar inclusive ya de alimentarse de otra manera, debe tratar de que el desgaste cuando uno está dentro de este tipo de entrenamientos sea recuperado de tal manera, ya inclusive con suplementos alimenticios y vitamínicos desde luego, para tratar de estar a la altura. Entonces eso es lo que te puedo decir, estimado Brian, en base a mi experiencia. Bueno, agradeciéndole, licenciado Raúl, por toda la cooperación. Y a ustedes, muy amables por esta oportunidad. Gracias. Gracias.